darle igual la bienvenida al consejero Mauricio Huesca Rodríguez, ya que son grandes aliados y aliadas el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y pues obviamente estamos fortaleciendo esos lazos. Me voy a permitir dar lectura a su síntesis curricular. Mauricio Huesca Rodríguez es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, institución en la que también obtuvo el grado de maestro en Derecho Internacional. Ha realizado diversos estudios de posgrado, tanto en la Universidad Panamericana como en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, mejor conocida como CIDE, ambos en la Ciudad de México, así como en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Del mismo modo, participó en el programa de especialización en el Derecho Constitucional y Electoral organizado por Washington Center en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Tiene una trayectoria de más de 18 años en materia electoral en el entonces Instituto Federal Electoral y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde octubre de 2017 es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El tiempo es suyo, consejero. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido colega. Pues primero que nada, pues dar un agradecimiento a, pues, a todas las colegas y los colegas del Instituto Electoral de Tabasco, también al Tribunal Electoral de la misma entidad y pues todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la calurosa bienvenida, la recepción y por haberme tomado en cuenta para esta propuesta de los 16 días de activismo que se están llevando a cabo pues, en muchas entidades de la República también. Y bueno, pues para abordar el tema de las nuevas masculinidades, que es el tema que voy a platicar con todas y todos ustedes, me gustaría permitirme hacerlo pues desde un análisis crítico de la masculinidad, el cual pues quizá rompe un poco todo el paradigma que tenemos construido en torno a este concepto de las masculinidades. Y en un primer momento es necesario tener claridad en la definición de género. Me parece que aquí en este tema se refiere el concepto a categoría que analizan cómo se definen las diferencias sexuales en una determinada sociedad. Alude a las formas históricas y socioculturales en que las mujeres y los hombres construyen su propia identidad, interactúan unas con otras y se organizan en la participación en la sociedad. Entonces, la masculinidad, pues tenemos que partir de la premisa que emana de esta categoría como una construcción social referida a valores culturalmente aceptados de las prácticas y representaciones de ser hombre. Y en ese sentido es muy importante que hablemos de masculinidades, y lo digo así, masculinidades en plural, ya que hay que entender que la masculinidad en sí es un proceso de socialización del género que no es permanente, sino que es dinámico. Es decir, si el género es una construcción social y cultural hecha a partir de las diferencias sexuales de los cuerpos, este va a ir variando en sí mismo dependiendo del contexto social y cultural en el que nos encontremos. Hay que hablar de masculinidades porque aunque existe un modelo todavía de masculinidad hegemónica, dependiendo de las latitudes y de los cuerpos, esta se expresa de manera y de forma diferente. Es decir, el modelo de masculinidad todavía como este hombre macho alfa lomo plateado, pues aun cuando está digamos, esta concepción general, todavía hay muchas masculinidades que se dan en diferentes latitudes. Ejemplo de las masculinidades en Arabia, donde las amistades entre hombres se manifiesta tomándose de la mano al caminar, mientras que en otras latitudes esta muestra de afecto no es aceptada o no es permitida. Ahora, vuelvo a la propuesta que hice inicialmente de abordar las masculinidades desde el análisis crítico de la masculinidad. Y esta propuesta la retomo de una lectura que hice de Raewyn Connell, que es una socióloga australiana que se especializa en temas de desarrollo del concepto de la masculinidad hegemónica. Y en su libro Masculinidades, Conocimiento, Poder y Cambio Social, la autora ubica a la masculinidad hegemónica pues como un ideal normativo del cual se desprenden a su vez masculinidades periféricas, las alternativas y las marginales. Y bajo el análisis crítico de la masculinidad entenderíamos precisamente que pues se emanan las masculinidades hegemónicas, las cuales proponen un tipo de liberación de este modelo hegemónico de vivir la masculinidad y proponen una serie de cambios para la construcción de hombres nuevos, hombres cambiados, o nuevas formas de ser hombre. Pero analizar solo las masculinidades sin una perspectiva plural como propone Connell, es decir, como masculinidades, tiene el problema de que se cuestiona qué implicaciones tendría esa liberación masculina
del modelo hegemónico para las mujeres y para otros cuerpos que no entran dentro del ideal masculino. Y bajo la idea de nuevas masculinidades, partiendo del análisis crítico que traje a la mesa, ser un hombre nuevo no implica desechar todo lo que entendemos por masculinidad, solo aquellas prácticas, aquellas actitudes y comportamientos que son nocivos para las relaciones entre cuerpos, partiendo únicamente de la lógica binaria y que fortalece el sistema patriarcal. Y aquí la propuesta de las nuevas masculinidades es que los hombres interesados en cambiar nos deshagamos de los privilegios que nos fueron otorgados en razón de nuestro género, y el análisis crítico de la masculinidad entonces cuestiona este planteamiento: ¿de qué manera nosotros los hombres podemos renunciar a algo que pensamos y ejercemos de manera innata? Los privilegios no son algo que hayamos ganado o obtenido a través de procesos emancipatorios o de lucha. Nacemos con ellos, es decir, socioculturalmente nos son dados al momento de que nacemos con ellos. Es decir, socioculturalmente tenemos estos privilegios por el simple hecho de tener un órgano reproductor masculino. Plantear la idea entonces de renunciar a los privilegios es de cierta forma melancolizar la masculinidad, es pensar que hay ciertos aspectos de nuestra experiencia de vivir como hombres que podemos perfeccionar o potenciar, pero dándole continuidad a la experiencia del ser pues hombre y masculino. No obstante, estas nuevas masculinidades enlistan una serie de acciones que como hombres podemos llevar a cabo para cambiar. Por ejemplo, pues acciones que apelen a ser disidentes con la masculinidad hegemónica y crear nuevos espacios y posibilidades de cambio para la igualdad. La crítica que existe hacia las nuevas masculinidades radica en esto, en que no hay una reflexión profunda sobre lo que implica el cambio, es decir, se mantiene en un nivel discursivo y específico todavía, pero mantiene la idea de convencimiento de que el género masculino es lo que vivimos, es lo que nos hace ser, y tal pareciera que basta modificar algunos de sus ámbitos para que se logre la igualdad. Y entonces las nuevas masculinidades invitan a los hombres a ejercer otro tipo de masculinidad, pero sigue fomentando que los hombres no dejemos de ser hombres, es decir, seamos hombres nuevos o cambiados, pero al final hombres que no cuestionemos la identidad masculina y no profundicemos el análisis sobre el ejercicio del poder y de su hegemonía. Y aquí quiero traer a la mesa pues también otra persona que admiro también mucho, que es la doctora Melissa Fernández Chagoya, que es antropóloga mexicana, y ella plantea que el análisis crítico de la masculinidad cuestiona si es posible ejercer otro tipo de masculinidad con base en el modelo ya conocido. Es decir, se cuestiona qué tanto puede variar. Esas variaciones son estructurales, están estabilizando a la masculinidad hegemónica, y esta a su vez desestabiliza la cultura del género androcéntrica. Y aquí, pues, desechar todo lo que entendemos por masculinidad implicaría que el sujeto masculino al que históricamente le ha sido, pues, otorgada, pues, todos los aspectos y los privilegios, pues, nos podamos desincorporar de estos privilegios. Y aquí, bueno, ni la masculinidad ni la feminidad son identidades sustantivas, esenciales e inmutables, sino que contienen pues entre veredas múltiples, contradicciones internas que se originan en los conflictos sociales y las fracturas históricas del momento. Los estudios de masculinidades usan los nombramientos hegemónicos de hombre para pues, referirse a los diferentes cuerpos y sujetos concretos. Esto es, desde otra perspectiva, implica nombrar a los sujetos concretos desde lugares de poder, desde sistemas sociales que ya pues lo designen lo deseable o lo correcto para el sexo. Desde el análisis crítico de la masculinidad, las nuevas masculinidades, al emanar del modelo de masculinidad hegemónica, en realidad está en disputa con este. Es decir, al ser una forma diversa o diferente de vivir la masculinidad, lo que hay que hacer es intentar posicionarse como una nueva masculinidad hegemónica que puede haber erradicado algunas prácticas nocivas, pero que su fundamento está basado en la masculinidad tradicional que sustenta el sistema patriarcal y continúa una jerarquía entre las masculinidades e invisibiliza otros cuerpos, otros sujetos que no encuadran en los modelos aceptados de lo que es masculino. Autoras como la doctora Fernández Chagoya, pues consideran que en Latinoamérica y particularmente en México, los estudios de género de los varones tienden a entramparse en un esquema que despliega la masculinidad hegemónica, describiendo las formas de diversas formas de vivirla y en ese modo entender cómo se reproduce y cómo se perpetúa sin presentar al menos miras o resquicios para deconstruirla. En resumen, la masculinidad hegemónica y su sistema de dominación, el masculinismo, influyen de manera en las que se conciben las leyes, se crean las políticas, se forman instituciones y por tanto también
las relaciones entre las personas. La propuesta sería entonces resaltar que no existen masculinidades alternativas a la masculinidad hegemónica. Más bien, lo que existen son, pues, matices de hegemonía en la forma de vivir la masculinidad que reproducen una perspectiva patriarcal que se presume y se asume como neutral. El sistema de dominación de la masculinidad, el masculinismo, se materializa mediante una tendencia discursiva que evidencia una ideología que pretende articular una estrategia de victimización bajo la retórica de la igualdad para defender los intereses de algunos hombres, con el fin de mantener el status quo de la dominación masculina. En otros estudios de masculinidad y de género también hay una tendencia a separar el análisis de conceptos y experiencias de hombres y mujeres. Esto niega las relaciones de los géneros y las experiencias de los sujetos pues femeninos y masculinos que están interrelacionadas y que son dinámicas. Por otro lado, el uso de conceptos como hombre o mujer en los estudios de masculinidad y de género pues perpetúa una hegemonía masculina que sigue manteniendo las diferencias y las minorías como tales. Derrumbar estereotipos de género entonces implicaría en un primer momento cuestionar el sistema de género binario desde las actuaciones e interacciones entre sujetos concretos para generar condiciones de igualdad, y una forma de hacerlo es renunciar a la propia masculinidad, además de la propia hombría. Y los hombres reproducen estereotipos pues, o relaciones de dominio, así como subordinación basados en normas y lógicas que mantienen y reproducen a su vez tanto la dominación como la desigualdad del propio sistema. Y desde los feminismos, aunque diversos, su principal objetivo radica en analizar o alcanzar la igualdad, y esto a través de hacer visible los sistemas de dominación que han sometido a las mujeres y otros cuerpos en condiciones de desventaja pues frente al sujeto dominante. El feminismo ha estado interesado en el estudio y el análisis y la visibilización de las formas y espacios en que las mujeres han experimentado las opresiones de género, así como sus estrategias de adaptación, de resistencia y de acomodación, incluyendo pues procesos de empoderamiento recorridos de manera individual y algunos otros de manera colectiva. Lo anterior ha implicado que la construcción de un sujeto político feminista en su sentido potencialmente transformador y partiendo de una crítica al sujeto androcéntrico de la modernidad que definió al sujeto femenino como subordinado o descentrado, pues aquí los estudios feministas han permitido hacer visible que la noción de desigualdad que mantenemos hasta la actualidad inició a partir de la Ilustración, el surgimiento del modelo liberal y el capital, y con ello la división sexual del trabajo, y la capacidad biológica de las mujeres para pues alumbrar a vida fue erigida como los filósofos ilustrados como el pretexto para justificar la desigualdad social de poder, excluyéndolas de dominios de la razón y de la humanidad. Y esta racionalización de la feminidad legitimó en ese momento la división sexual del trabajo y la sujeción de las mujeres a la esfera social privada. Y de este modo, la masculinidad se identificó con la racionalidad y la pues, autoridad de la razón fue claramente pues, vinculada con la autoridad patriarcal del hombre. Para las feministas materialistas francófonas, la división sexual del trabajo pues es percibida como natural, necesaria y como aquella que se hace complementarios a los ejecutantes. Es decir, no obstante, las autores pues también indican que pues esta no es neutra, sino que más bien está orientada y genera relaciones pues asimétricas totalmente. El feminismo ha logrado que el discurso pues poderoso reconozca aquellas identidades y pues experiencias que no entran en la hegemonía, resultado en las que las propuestas de políticas públicas produjeron leyes y reglamentos en donde son nombradas y por tal ahora existen para el sistema legal mexicano. Y aquí me gustaría entrar entonces al concepto de igualdad, en el cual se basa la sociedad democrática. Es solo posible mediante esta convivencia, interrelación y contratos sociales entre iguales, es decir, entre sujetos racionales, entre sujetos cognoscientes, y ante esto, según la visión moderna, si las mujeres carecen de dichas características, no podrían ser consideradas iguales y serían excluidas de la interacción y dominación que construye entre pues varones heterosexuales y por tal de espacio público sin que puedan formar parte de una sociedad democrática. Esto también incluye a los grupos subalternos que intersectan con otras categorías más allá del género. Y es importante comprender el espacio público como el espacio de la toma de decisiones, del actuar político y de las acciones, de la acción ciudadana
que implica un debate sobre los intereses y las necesidades de la sociedad o lo que comparten las personas o grupos de comunidad. Si bien el movimiento feminista ha venido pues, cuestionando el modelo hegemónico de la masculinidad, así como las restricciones impuestas sobre las mujeres, lo que ha resultado en sus cuerpos ocupa otro cargo público o inclusive un espacio público como las calles, aunque al hacerlo se exponen a actos de violencia, ¿no? Y en este sentido, a partir del análisis crítico de la masculinidad, propondría cuestionar la paridad, no en el sentido de criticarla, porque es cierto que la paridad ha logrado que las mujeres ocupen mayores espacios de poder y de toma de decisiones, pero el sistema dominante sigue siendo el patriarcal. Entonces, ¿qué tanto poder pueden ejercer estas mujeres si sus decisiones y discursos aún se toman a la validación de un modelo de dominación plenamente masculino? Siguen siendo todavía los hombres quienes toman las decisiones que afectan la vida de las mujeres y de otros grupos históricamente vulnerados como personas con discapacidad, las personas mayores, la diversidad sexual, etcétera. Y a pesar de que las cifras en torno a la paridad en México han aumentado, aún no se logra pues garantizar la igualdad de ninguna forma y se vuelve necesario preguntarnos quiénes son los sujetos que ocupan los cargos públicos. No obstante, pues desde el análisis con perspectiva de género y crítico de la masculinidad y siguiendo la lógica de que los hombres siguen siendo los tomadores de decisiones y quienes ostentan el poder, las mujeres que ocupan los cargos públicos son aquellas que de alguna manera son aceptadas por el modelo hegemónico de la masculinidad. Son mujeres que sin negar que hayan vivido la subordinación y la violencia que ejerce el sistema patriarcal, lo cierto es que es probable que también hayan vivido ciertos privilegios por su color de piel, por el lugar y la familia donde nacieron, entre otras razones, ¿no? Y en este sentido, esas mujeres no representan los intereses de la colectividad de mujeres que siguen subordinándose ante la lógica y el sistema patriarcal. La principal necesidad para lograr la igualdad en los espacios públicos y privados es eliminar entonces las dinámicas que perpetúan la división sexual del trabajo y de esta manera la disminución de las tareas domésticas, eliminar las dobles o triples jornadas que históricamente han sido exclusivas de las mujeres en un primer paso para lograr la igualdad sustantiva. La inclusión de los hombres en estas actividades puede efectivamente no reproducir la división sexual del trabajo en su vida personal y consigo abonar a la deconstrucción masculina hegemónica, pues en ese acto sí se experimenta al menos un poco uno de los roles atribuidos históricamente a las mujeres, que es el cuidado de los espacios y de otros espacios domésticos. Asimismo, el análisis crítico de la masculinidad invita a cuestionar qué tipo de igualdad se quiere alcanzar. La igualdad sustantiva, de alguna manera, busca alcanzar esta cierta mismicidad de las mujeres y sus derechos en relación con los hombres. La igualdad sustantiva se apoya en la universalidad de la razón masculina. Si bien la ideología igualitaria de la Ilustración y el concepto ilustrado de la razón universal sentaron las bases o permitieron que se desprendiera o que se despertara más bien la conciencia de opresión en las mujeres, siendo así la semilla del movimiento feminista, las definiciones de autonomía y los conceptos de igualdad, libertad y dignidad asociados a esta, pues se reconocen para los varones, más no para las mujeres, y con todo lo que esto ha implicado para sus pues, decisiones sexuales y reproductivas, entre otros temas, ¿no? Si no es aceptada su autonomía por no reconocer su racionalidad, no tendrían autoridad para pedir, negar, disentir, negociar y quedando pues sujetas a la decisión racional masculina en todos los órdenes. Y aquí Olivia Tena propone que alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres se lleva a cabo a partir de la creación de derechos específicos para hombres. Esto entendiéndose no solo de continuar con la lógica de hombres haciendo derechos para hombres que perpetúan su situación de privilegio. La propuesta de hacer derechos específicos para hombres destaca la posibilidad de establecer derechos y obligaciones que les permitan a los hombres incluirse en las prácticas y dinámicas que históricamente han sido relegadas a las mujeres. Y asimismo es importante resaltar que para alcanzar la igualdad es necesario verla más allá de lo binario. Hay que reconocer todos los cuerpos, todas las latitudes, las experiencias que componen a la sociedad mexicana y a la humanidad en general. Ahora bien, cuando hablamos de masculinidades, usualmente solemos pensar que deconstruimos como hombres hacia una masculinidad alejada de la hegemonía y nos acerca o nos incluye dentro de la lucha feminista. Sin embargo, antes de pensar en incluir al hombre en los feminismos, primero hay que reconocer que los hombres históricamente hemos sido el sujeto dominante.
cuando apoyamos los movimientos de mujeres, difícilmente podemos descolocarnos de esa posición de poder y por el contrario, podemos buscar pues las maneras de tentarlo, ¿no? Y la idea de que los hombres se incluyan en los movimientos feministas parte del análisis de la categoría misma de género. No obstante, la categoría de género se construye al interior del campo teórico feminista como un concepto de naturaleza relacional. Si bien el reconocimiento feminista de las relaciones jerárquicas de poder inmersas en la construcción de los géneros ha fijado la prioridad de privilegiar la voz de quienes han sido situadas en las condiciones de opresión, es decir, las mujeres, el sujeto político del feminismo está ligado al cuerpo de las mujeres al desmarcarse y haber sido desmarcadas en una división de la humanidad que separó en esferas diferentes a hombres y mujeres con desigual reconocimiento de derechos basado en el sexo de las personas. Y las mujeres, con todas sus particularidades, comparten una misma condición de género que las iguala por una historia de opresión en sus vidas. Y no es posible, no es imposible ni impensable que haya hombres suficientemente sensibilizados como para incluirse en el feminismo. Sin embargo, retomando la noción de privilegiar las voces que históricamente han sido silenciadas, lo que quieren es pues, incluirse en la agenda feminista y deberían de hacerlo, deberían de hacerlo como personas aliadas, pero no como personas que detenten la agenda feminista. En sí, la agenda feminista contempla los estudios de hombres para su avance y en qué medida los hombres como tales pueden formar parte del grupo cognosciente de una agenda pretendidamente común en el que pues, la medida de incorporarse es a partir de pues, esta alianza estratégica con las mujeres. Puede ser que los hombres podamos hacer investigación y labor política desde un punto de vista feminista, pero al carecer de la experiencia de opresión feminista partiendo de una condición de género que define al ser varones desde una posición de poder, el esfuerzo teórico y práctico puede ser aún mayor, como también la posibilidad de que de manera quizá involuntaria nos introduzcamos con sesgos de género en dicho proceso. No es posible entonces pues negar que han existido hombres que se acercaron o integraron a diversos movimientos y estudios feministas. No obstante, hay que destacar que pues, estos hombres pues comparten con el sujeto político feminista el haberse construido desde una condición de opresión de las mujeres y lo que es femenino. Es decir, son aquellos hombres que se alejaron o han intentado alejarse de la masculinidad hegemónica y que no encajan con aquellos atributos que defienden lo que es o debe ser un hombre y que tienen el ejercicio de poder o que entienden este ejercicio de dominación como una asignación y un derecho masculino. Y al adquirir una mirada y por tanto una identidad feminista, los hombres estaríamos eligiendo trabajar a favor del sujeto político del feminismo. Es decir, las mujeres con el objeto pues compartido de lograr una igualdad económica, el reconocimiento de sus diferentes formas de expresión femeninas y su representación política. Y asimismo implicaría adquirir una mirada de aprehensión del feminismo a manera de incluir otros cuerpos y sujetos que también han sido invisibilizados. Y aquí, retomando la idea de erradicar la masculinidad en todas sus presentaciones, diría que no se trata de aceptar o incluir a los hombres en las luchas feministas. Se trata de que como hombres logremos autonomía y si dicha lucha emancipatoria cabe en el feminismo, es decir, si en el feminismo ese esfuerzo encuentra el aliento para su emancipación como hombres o sujetos alternos, pues seremos entonces bienvenidos. Ahora bien, el tema central de esta conferencia nos señala la idea de que las nuevas masculinidades o el desapego a la masculinidad hegemónica son la vía para reducir la violencia y particularmente la violencia por razón de género. Y para ello es importante cuestionarnos por qué la violencia es mayoritariamente masculina. Bueno, pues los estudios de género pues, han señalado pues, la existencia de patrones sociales vinculados con altos niveles de violencia de género y el panorama es complejo. Pero entre los aspectos correlacionados se encuentran pues, el desprecio social de las mujeres. Las culturas patriarcales definen a los hombres como lo más importante que las mujeres y enseñan visiones estereotipadas acerca de para qué sirven y cómo se deberían comportar las mujeres. Existen profundas raíces históricas de misoginia que pues perpetúan todavía la idea de dominación de los hombres sobre las mujeres. También el otro punto es la hegemonía de una forma de masculinidad que se enfatiza en el poder y la dominación y un sentido entre el hombre de un derecho para ejercer ese derecho sin restricción.
y un ambiente que respalda también la violencia de género, que incluye los medios de comunicación saturados con violencia, el apoyo entre pares a la violencia entre hombres y la impunidad frente a las acciones violentas. Y la existencia de una conexión entre masculinidad y la violencia ha sido pues evidente por largo tiempo. Existe esta idea generalizada de que los niños, los hombres, están naturalmente propensos a la violencia. Y en realidad no existe evidencia científica que sustente esta creencia. La literatura que apoya es pues enteramente especulativa. Y de acuerdo con Raewyn Connell, la relación entre los cuerpos humanos y las realidades sociales de sexualidad y género no responden a causas tan simples. A pesar de que la mayoría de las personas que actúan con violencia son hombres, no todos los hombres son violentos. La violencia puede emerger como medio activo de una construcción de la masculinidad, eso sí, se convierte en una forma de forjar una vida como hombre para alcanzar poder, para imponer la dureza de la mente y del cuerpo, y a veces para ganarse la vida. Y pues ciertamente es una forma estrecha y tóxica de la masculinidad, pero puede pues también dominar otras maneras de ser hombre también. Erradicar la violencia y particularmente la violencia por razón de género requiere como una parte importante de la estrategia el deber de trabajar acerca de cuestionamientos sobre la masculinidad. Es importante desafiar los patrones tóxicos de la masculinidad que no tienen pues salida, ayudar a los hombres jóvenes a encontrar mejores maneras de convertirse en hombres, reducir la violencia y alcanzar la igualdad, pues real implicaría estudiar las relaciones de género y las masculinidades a partir de una perspectiva de género transversal que incluye análisis crítico de la masculinidad. La propuesta sería entonces estudiar aquellas formas auténticas de deconstrucción de la masculinidad y entender que para ello el objeto de estudio no seríamos solamente los hombres. Lo que yo les presento es una propuesta de análisis alternativa para las masculinidades. Si su experiencia e interés les orilla a orientarse hacia los estudios de las nuevas masculinidades, les incitaría a que más allá de las prácticas discursivas de las masculinidades alternativas, disidentes o nuevas, más bien identifiquen qué de hegemónico hay en todas ellas y cómo sigue operando la hegemonía de la masculinidad en todas las formas en que vivimos. Los hombres, desde luego. Entre los desafíos más importantes que actualmente tenemos se encuentra el poner atención a las demandas de los movimientos feministas y la forma eficaz de llevar a cabo acciones sustantivas que las atiendan. Además de esto, sería importante fomentar que las mujeres y otros cuerpos que no encajan con la heteronomía se organicen para exigir a las instituciones y a la sociedad mejores condiciones para el ejercicio de sus derechos. Ejemplos de esta organización que tenga resultados contundentes son las protestas sociales mejor conocidas como los cacerolazos. Los primeros registros de estas formas de protesta pues, y exigencias se ubican en Chile durante el gobierno de Salvador Allende y que han sido replicadas con mayor o menor éxito en distintas partes del mundo. Resulta muy importante el trabajo directo con los hombres y sus movimientos, los procesos de transformación, así como de adaptación de estos. No puede ser a partir de un acto de voluntarismo y cambio individual, sino que requiere de estrategias grupales y sociales que nos motiven y nos permitan crear o desarrollar deseos de cambio por la igualdad. Respaldar la lucha feminista es pues respaldar la lucha contra el género. No hay que malentender esto. No me refiero a la lucha entre los géneros, sino luchar contra el género masculino de acuerdo a los supuestos hegemónicos que lo componen. Y en ese sentido, la lucha sería en contra del género toda vez que este es un aparato de poder, es normativo, es heterodesignación y desnaturalizado. Entonces, renunciar a la masculinidad, a toda ella, a la hegemónica, a la alternativa o a la disidente y por supuesto a la nueva, podría generar condiciones reales para la descolocarse de la heteronormalidad. Las sociedades democráticas pues buscan garantizar sus valores y la igualdad sobre las que construyen a partir de la estipulación e implementación de leyes, y por ello hay que resaltar que si el sistema legal se establece para salvaguardar la democracia y la igualdad como ideales masculinos, el sujeto que produce dichas leyes es un sujeto heteropatriarcal. Uso este concepto para referirme al sistema social que combina las normas heteronormativas necesarias para la reproducción con un sistema social en el que enaltece las funciones públicas del hombre y que puede ser ocupado por sujetos concretos heterosexuales y masculinos también. Lo anterior deja de lado cualquier otro tipo de sujeto que no encuadre en esta norma.
Los desafíos entonces para lograr una igualdad real en México y con ello erradicar la violencia sería, en la utopía, que los hombres dejemos de ser hombres y en la continuidad las mujeres dejen de ser mujeres. Me voy a explicar. Esto sería una excelente oportunidad para permitirnos, como algo fuera de lo binario modernos, algo fuera de la supuesta igualdad construida por el paradigma, la oportunidad para reinventarnos en un sistema y una serie de sujetos y subjetividades que son citados y buscan la adquisición de privilegios, que los cuerpos no busquen ejercer poder para someter a otros, que se elimine cualquier sistema de dominación. Alcanzar la utopía implicaría una evolución que aún no tenemos, pero un primer paso sería implementar acciones y estrategias y programas que den cumplimiento a lo establecido, por ejemplo, en el artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de la Convención Belém do Pará. Los hombres pues, requerimos ser resocializados en un primer momento. Esto implicaría pues aprender que las mujeres no son cuerpos a disposición de otros en el espacio público ni en el privado. Tenemos que aprender a tratar a las mujeres como iguales, tanto en la calidad como individuos como ciudadanías en diferencia. Y con esto, pues yo termino la plática de nuevas masculinidades y pues quedo a disposición de todas ustedes para cualquier comentario, duda o reclamación. Muchas gracias. Mi estimado consejero Mauricio Huesca Rodríguez, por aquí en el chat tenemos alguna pregunta, si nos hace el favor de... Recording in progress. De apoyarnos. Dice, ¿qué acciones podemos implementar para erradicar la violencia? Maestra Daliana, su audio. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. Hay una pregunta. Me dice, ¿qué acciones podemos implementar para erradicar la violencia contra las mujeres en las instituciones? Maestro, adelante. Gracias. Pues miren, partiendo, esta pregunta podría obedecer a muchas, diferentes respuestas, ¿no? Desde protocolos, o sea, desde la vía institucional, protocolos, medidas y acciones afirmativas, etcétera, ¿no? Pero partiendo de esta conferencia de nuevas masculinidades que les comento, es un cambio social en el que las personas, hombres, necesitamos desincorporarnos de los privilegios que tenemos, y son privilegios que a lo mejor son imperceptibles para todas y todos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos subido a transporte público y los hombres, pues, por la comunidad de los privilegios, echamos cuerpo en los transportes públicos, abrimos las piernas, nos expandimos de brazos, ese tipo de privilegios son los que me refiero. Pensar en los privilegios que tenemos como hombre desde el momento en que salimos de nuestras casas. Quizá para un hombre, cuando queremos vernos bien, al salir de la casa, pues usamos unos zapatos que combinen con el pantalón, nos ponemos un saco, quizá una corbata, una camisa, nos peinamos, nos echamos loción y no tenemos que pensar en alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque somos hombres y tenemos el privilegio de que para vernos bien solamente nos ponemos lo que queremos ponernos para vernos bien. Hay que pensar en el otro género. Las mujeres no tienen este privilegio. Si las mujeres se quieren ver bien, no solamente piensan en que me quiero ver bien, sino que piensan en me quiero ver bien, pero tampoco quiero ser acosada de camino al trabajo, tampoco quiero que mi compañero de la oficina me esté acosando porque me puse un vestido o un pantalón que pueda pues, motivar algún comentario incómodo para mí, que me griten en la calle. Ese tipo de privilegios son los que me refiero con las nuevas masculinidades. Es decir, como hombres, tratar de entender los privilegios que tenemos y tratar de desincorporar nuestros privilegios para tratar de alcanzar una igualdad entre las mujeres y usarlos en beneficio de una igualdad para que hombres y mujeres podamos tener condiciones de igualdad en este ejercicio de dominación que existe en este estadio patriarcal heterónomo que tenemos. Muchas gracias, maestro. Por ahí tenemos una manita levantada al consejero Víctor Mejía. Maestro, adelante, por favor. Gracias, Dali. Mauricio, te felicito mucho por tu exposición. La verdad me gustó mucho y quisiera preguntarte qué opinas de lo siguiente. Fíjate que conviviendo con algunas otras personas que viven en otros países, por ejemplo, concretamente en España, y con mujeres, se les hace de repente extraño que aquí en México, por ejemplo, se suban a un camión o a un tren
y el hombre les ceda su lugar para que ella se siente. O cuando llegan a un restaurante y les abren la silla para que se sienten o les abran la puerta. Te voy a decir lo que me han dicho. Eso, cuando hacen los hombres eso, me están diciendo como que yo no lo puedo hacer, como que necesito de ellos. Entonces, ¿cómo ves esa parte? Es una caballerosidad por parte de los hombres, está bien, o bien se puede ver como cierta dominación, como cierto, a ver, te doy el asiento porque pues como eres mujer no puedes estar tanto tiempo parada porque pues no vas a aguantar como yo sí lo aguantara. Esas partes que son cuestiones inclusive culturales, que aquí se hacen en México y que me he dado cuenta que en otros países de repente las mujeres no lo ven bien. ¿Cómo lo ves tú aplicado a estos temas de los machismos, micromachismos y de la dominación? Claro, gracias, querido Víctor. Pues sí, miren, aquí es un tema complicado porque efectivamente el tema de las nuevas masculinidades parte de esta idea, ¿no? De que, pues, tanto hombres como mujeres podríamos tener acceso a las mismas, eh, pues, a las mismas condiciones para poder caminar en la calle, para poder sentarse en un restaurante, pagar una cuenta del restaurante, abrir la puerta del auto. Me parece que aquí voy a llevarme a un ejemplo, quizá una reducción al absurdo porque luego funciona muy bien como que esta forma de ilustrarlo. No sé si recuerdan pues quizás hace 5 o 7 años, o 10 años quizá, los piropos eran todavía pues generalmente aceptados en nuestra sociedad construida como era hace 10 años. Y precisamente pues esos piropos eran bien aceptados por mujeres, aunque sí las hacía sentir incómodas. ¿Pero por qué? Porque las mujeres estaban reproduciendo un estereotipo patriarcal todavía en el cual todas y todos crecimos en un esquema de que un piropo es algo positivo para las mujeres. Y aquí, pues, lo mismo ocurre con esto, ¿no? La caballerosidad, pues, ha sido el escudo de la masculinidad y la hace cómoda y normaliza las formas de subordinación. Y es ahí donde otras sociedades ya, pues, que tienen mucho más, pues, interiorizado el tema del discurso de las nuevas masculinidades y las divisiones de los roles de género y las perpetuaciones de los roles de género, llegan también a estos discursos en el sentido de decir, lo caballeroso es una forma de dominación. Eso, digamos que es una forma que nos va a tocar ir como sociedad a entenderlo paulatinamente. Ahorita todavía no lo entendemos porque estamos quizá todavía como que pues en un discurso de aprendizaje como sociedad, de sensibilización de lo que, cómo nos debemos de desincorporar justamente del sistema de dominación patriarcal, en el cual, insisto, el ejemplo del piropo que antes era bien visto y ahorita, pues ya como hombres, pues también asumimos una situación de que no es cómodo para las mujeres gritarle o chiflarle o decirle algo a una mujer. Incluso está incómodo con una compañera cercana de la oficina decirle qué bien te ves, ¿no? O sea, porque esos comentarios me han dicho, estos tipos de comentarios son como las pizzas, si no te los piden, no los das. Entonces, es esto mismo, ¿no? Insistiría con este comentario, la caballerosidad siempre ha sido el escudo de la masculinidad y la hace cómoda y normaliza las formas de subordinación de las mujeres, de los hombres, perdón. Maestro, sí, muchas gracias, maestro. Por ahí tenemos unas preguntas a través de Facebook. Nos preguntan, ¿cuáles serían los mecanismos para que desde casa la figura paterna sea en igual con la materna y se haga un nuevo modelo de matrimonio paritario? Le digo la siguiente, maestro. Dice, ¿cómo alcanzar la utopía en regiones con cultura raíz? Me refiero a aquellos grupos donde todavía predominan grupos étnicos que tienen una mentalidad cerrada ante el posible desarrollo del papel de la mujer en la sociedad. Y por último tengo qué propuestas concretas se pueden hacer en la sociedad para implementar la nueva masculinidad. Maestro. Claro, sí, bueno, pues un poco, me parece que es importante señalar primero el de la familia, ¿no? Cómo poder transitar. Es un transitar que va a ser, digamos, muy, muy pausado. De hecho, el tema de las nuevas masculinidades y el tema del análisis crítico de la masculinidad es un tema
que yo veo que va a ser a largo alcance en nuestro país, y lo voy a explicar por qué. Porque estas nuevas masculinidades y el análisis crítico de la masculinidad implica que como sociedad lleguemos a un estadio en el que eventualmente no tengamos que tener la necesidad de dominar a un cuerpo como hombre, como mujer, como gay, como lesbiana, como bisexual, como transexual, como intersexual, como queer, sino a un cuerpo como lo es una persona en etéreo. Y a partir de una persona en etéreo, pensar que si somos unas personas en etéreo iguales, no tenemos por qué tener un esquema de dominación uno sobre otro, sino entre dos cuerpos se ponen de acuerdo en cómo desarrollar y cómo transformar una familia, cómo la crianza de los hijos, el cuidado del hogar y las atenciones laborales como cuerpos. Es decir, ya no vamos a decir tú eres hombre, tú eres mujer y por tanto tú hombre eres el proveedor, tú eres mujer, eres la cuidadora. No, no, ya somos cuerpos como tal. A eso es lo que apela este análisis crítico de las masculinidades eventualmente. Ya no y olvidarnos de este mecanismo binario que nos ha impuesto la sociedad, en el que desde que nacemos nos asignan un género, y cuando nos asignan el género inmediatamente sabemos que pues las mujeres les gusta el rosa, los hombres nos gusta el azul, las mujeres tienen que ser las cuidadoras, los hombres son los proveedores, el hombre tiene que demostrar que es un líder, un macho alfa, lomo plateado, que no puede llorar, que no puede tener sentimientos, que no puede interactuar con sus amigos de la manera que interactúan las mujeres. Entonces, justamente a partir de este análisis, en las familias, digamos, lo que tendría que aparecer es justamente que los hombres, que principalmente somos el principal factor de la composición de esta heteronormalización patriarcal en la que vivimos, es entendamos esta situación de privilegio que tenemos, de subordinación y de dominación, que de verdad es que, aunque pareciera un discurso muy sencillo, es muy difícil de verlo como hombre, todos los privilegios que tenemos. Hacer una reflexión desde que llegamos a casa y aventar la chamarra por ahí, que porque sabemos que alguien, otro cuerpo, la va a recoger. Y llámese tu hijo, tu hija, tu esposa, la persona que nos ayuda en la casa. Eso, o sea, esos son los pequeños privilegios que tenemos y que no nos damos cuenta como hombres, y que tenemos que ser más conscientes y sensibles de ellos para poder ir en la crianza de los hijos, ir sembrando la semilla, que tanto hijas como hijos se vayan dando cuenta que todos tenemos las mismas condiciones de igualdad en la casa y de cooperación en una vida en familia, ¿no? Y de esta manera, pues ir creciendo una familia en esas condiciones. Ahora, cuando estamos en un tema de pues, comunidades, pues, originarias, comunidades, pueblos originarios o indígenas, el tema es aún mucho mayor, con mayor problemática. ¿Por qué? Porque tienen una cosmovisión muy distinta al occidental, y no está mal. Es decir, pues tiene una cosmovisión que incluso a nosotros mismos, como si nos quisiéramos ver como una cosmovisión occidentalista, colonialista, es difícil tratar de entender cómo son sus sistemas, sus usos y costumbres, sus sistemas normativos internos. Y entonces tenemos que ir en un acompañamiento, no asistencia, sino un acompañamiento, para que también ellas y ellos vayan interiorizando esto como parte de sus propias culturas. Porque al final del día, pues tienen que entender que este tipo de comportamientos, a la larga, como sociedad, nos va a beneficiar a todas y a todos. Tener sociedades inclusivas, en el cual no haya obstáculos ni familiares, ni sociales, ni normativos, ni institucionales, para que todas y todos como sociedad podamos alcanzar los mismos propósitos. Y en esa dinámica, pues creo que sí tenemos que hacer un trabajo de educación cívica muy profundo, todas las instituciones del Estado mexicano, para tratar de llegar a esta desincorporación de estos privilegios. Okay. Muchísimas gracias, consejero Mauricio Huesca. Acto seguido, concedo el uso de la voz al maestro Hernán Sala, quien realizará sus reflexiones sobre esta conferencia. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra Daliana. Maestro Mauricio, la verdad es un tema para hablar de tantas y tantas vertientes que tiene.
realmente la construcción de las nuevas masculinidades es muy amplio y hay mucha tela de dónde cortar. De lo que comentaban sobre la caballerosidad, me llamó la atención. Y eso sobre un dominio, es un dominio que se esconde tras de esa caballerosidad. Doy un ejemplo. Dentro de la sociedad van a un restaurante un hombre y una mujer. El hombre tiende a pagar la cuenta, pero si en el caso la dama quiere pagar la cuenta, el hombre puede insistir de que él la va a pagar, porque él insiste que es una cortesía, una caballerosidad, pero también no está tomando en cuenta y escuchando a la dama, que también ella quiere pagar la cuenta. Es así de complejo esa situación. Igual el lenguaje, yo siempre he insistido con la cuestión del lenguaje, el lenguaje incluyente. Es muy común que mencionemos, voy a visitar a mis papás, y así decimos, voy a visitar a mis papás, cuando tenemos una madre y un padre. Lo correcto es, voy a visitar a mi mamá y a mi papá, no invisibilizar a la mujer en este caso. También la situación de los niños y las niñas. Los niños juegan con niños, no juegan con niñas, y viceversa. El problema está enraizado desde la formación del ser humano, desde sus inicios, y creo yo que ahí es donde se tiene que trabajar. Es un trabajo generacional. Usted lo acaba de mencionar, no es algo que se va a solucionar inmediatamente, pero tenemos que ir trabajando para que llegue un momento que alcancemos esa utopía, de cierta manera, como lo mencionó, dejar a un lado lo binario, sino vernos como seres humanos, no como hombres y mujeres. Desafiar los patrones tóxicos. Yo creo que la violencia que se ha generalizado, y voy a ser muy concreto en la parte política, es que los hombres no están de acuerdo en dejar esos privilegios. No quieren soltar esos espacios para seguir teniendo esos privilegios, y eso ha sido lo que ha complicado. Cada vez que hay más participación de las mujeres, las estadísticas, los números son muy concretos de que se genera más violencia. Eso ha sido algo que ha estado sucediendo desde que se comenzaron a llevar a cabo estadísticas sobre la violencia de las mujeres y sobre todo las acciones afirmativas vienen a trabajar lo que son las partes en la parte del poder arriba, es decir, en la integración de los poderes, del poder legislativo, del poder ejecutivo. Pero tenemos un problema que quizás donde tenemos que fortalecer es también de la base, que es la familia. La familia es donde todo inicia, y obviamente si no comenzamos a hacer un trabajo hormiga para educar y darle un trato de igualdad, no un trato diferenciado a un hijo o una hija, como generaciones anteriores que tenían varios hijos e hijas, era muy común que le daban estudio al hombre y decían, el hombre es el que tiene que estudiar porque él va a ser el sustento de la casa. Esa mentalidad, eso que está enraizado en generaciones pasadas, se tiene que ir eliminando. Yo creo que los talleres de masculinidades que ya se han dado aquí en el instituto por parte de la Comisión de Igualdad y Género son muy importantes. Tenemos que hacer este trabajo grupal, y sobre todo los hombres que somos el problema, porque algunos dicen parte del problema, yo somos el problema. Tenemos que trabajar en nosotros para que ese cambio se dé en algún momento. Bueno, yo agradecería muchísimo. Creo yo que este tema, como dije desde el inicio, es muy amplio. Yo le dejaría abierta la invitación para que vuelva a estar con nosotros y obviamente podamos abundar sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias, maestro Mauricio. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la participación del consejero Mauricio Huesca Rodríguez, en la cual se
realizará la entrega de su constancia de manera por DHL, mi estimado maestro. Y pues bueno, cerrando con esta conferencia, agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por estar con nosotros y enviamos un gran saludo y que pasen una linda tarde. Muchísimas gracias.